Mondo Quilombo, capítulo 6. Bueno, pues hoy tenemos a Gonzalo Rodríguez. Bienvenido, Gonzalo. Encantado. Fuerza ahí. Fuerza y honor siempre. Fuerza y honor. Es un auténtico gusto y un placer tenerte con nosotros en este Mondo Quilombo. Y que sepas que estrenas casi un cambio de metodología en nuestros invitados, pues solemos traer artistas y gente de mal vivir. Y hoy tenemos todo un doctor en historia. Bueno, gentes de mal vivir las hay también entre los doctores de historia, no lo descartes. Bueno, pues tenemos el placer de tener hoy aquí a Gonzalo, que vamos a intentar, dentro de lo que cabe, ser lo más concisos y... Yo pienso que voy a intentar sacar más el profesor que tienes dentro, si lo consigo, ¿vale?, que el doctor que tienes dentro, aunque evidentemente... Bueno, tiendo más al profesorado que a lo mejor a la erudición de un académico, de un doctor. O sea que encantado. Más que nada por poder seguirte, Gonzalo, ¿vale? Lo que he dicho, es un placer. Y a mí me encantaría que abriésemos boca, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, con que nos contases qué es Toledo, donde arranca, igual que siempre sabemos que Roma, ¿no?, Rómulo, Remo, la loba, etcétera. ¿Qué es Toledo? Vamos a ver, Toledo es la capital espiritual de España. Es el punto de partida del proyecto histórico-político de la nación española. Entonces, la capitalidad política está en Madrid y está bien que sea así, pero la capital espiritual, la matriz de España, estaría en Toledo. En parte, la providencia trasladó la capital a Madrid para salvar la ciudad de Toledo y que quedara casi como una fotografía del pasado, con ese casco antiguo, que es como sumergirse en el pasado, fundamentalmente en la Edad Media, y que nos permite, bueno, pues como por una rendijita, mirar a la España que fue antes de lo que ha sido el despliegue moderno. Una especie de reserva intelectual, podríamos decir. No, aunque sea simbólica y estética, vamos a decir, reserva simbólica y estética de lo que es una capital medieval europea, que luego, bueno, claro, se traslada a Madrid a partir ya de Felipe II. Entonces es Madrid la que crece y se convierte en una gran urbe. Imaginaos si Toledo se hubiera convertido en una gran urbe. Una gran urbe, vaya. Está bien, una gran urbe. Se habría perdido lo que llaman a día de hoy no solo su skyline, ¿no?, desde las colinas del valle que la rodean, sino esa estampa que tiene como de estar mirando directamente el pasado, ¿verdad? Entonces, Toledo es la capital espiritual de España. Ahora explicaré por qué, o iremos hablando de ello. Y es una ciudad fundamental para entender la historia de España y me atrevería a decir la historia de Europa. Hasta cierto punto se puede contar la historia de España a partir de la historia de Toledo y hasta cierto punto se puede contar la historia de Europa a partir de la historia de Toledo. Entonces, no es un lugar cualquiera. Los toledanos tienen que tomar conciencia de ello. Luego hablaremos de cómo no siempre los toledanos son conscientes del escenario en el que están. Y creo que en general los españoles deberían ser conscientes de que, bueno, pues Toledo es la matriz espiritual de un proyecto histórico-político secular de largo recorrido, sí, que arranca aquí. Yéndonos incluso más para atrás, siempre he tenido como auténtico casi analfabeto de la historia toledana para lo que, sobre todo teniéndote a ti delante o a otra gente, ¿no? ¿Quién pone la primera piedra? ¿Dónde se asientan los primeros hombres? ¿Dónde nace todo? Vamos a ver. Muy sintéticamente, vamos a intentar en un primer bloque ver lo que sería la raíz y matriz de Toledo. Creo que el punto de partida está en la Edad del Bronce. La Edad del Bronce, que tenemos que pensar, para los que nos estén viendo, escuchando, imaginémonos aproximadamente el año 2000 a.C. La Edad del Bronce está vinculada a lo que se llama el mundo indoeuropeo, las invasiones indoeuropeas. Se cree que desde algún lugar de Eurasia, el mundo indoeuropeo, los pueblos indoeuropeos se desplazan hacia Oriente y hacia Occidente y cambian para siempre la morfología etnológica, antropológica, religiosa, espiritual de los lugares a los que llegan. Este mundo de la Edad del Bronce llega a Toledo, pero no se asienta en donde a día de hoy se levanta la ciudad de Toledo, sino en el famoso Cerro del Bú. Es un lugar emblemático, a día de hoy se hacen visitas guiadas, se explica esta cuestión de la Edad del Bronce y ese sería el primer proto-Toledo, el prólogo de la ciudad. La Edad del Bronce en el Cerro del Bú, un pequeño asentamiento
que posiblemente tuviera prolongaciones alrededor, Pero en pequeñas... En esa montañita estamos hablando, En ¿no? esa montañita. Ten en cuenta que la Edad del Bronce, aunque ya utiliza la tecnología del bronce, aunque ya es una sociedad jerárquica, aristocrática, con una marcada cultura guerrera, es una sociedad que apenas tiene capacidad de hacer Estado, en el sentido de controlar un territorio, como posteriormente va a ocurrir en la Edad del Hierro y sobre todo ya a partir de la Edad Antigua, bueno, pues con Grecia, sobre todo con Roma, ¿verdad? Entonces, ese Toledo del Cerro del Búho es el prólogo, la primera semilla. Y andando el tiempo, esos mismos hombres de la Edad del Bronce van a cruzar el río Tajo y esa montaña que tienen enfrente, que posiblemente han investigado, han ido allá a cazar y la conocen al dedillo, van a tratar de irse a vivir allí. Y es entonces que se trasladan a donde a día de hoy se levanta el Alcázar. El Alcázar está levantado sobre el origen de la ciudad de Toledo, pero ahora ya a partir de la Edad del Hierro, de lo que sería, por un lado, la etnogénesis de la Edad del Hierro, ahora la menciono, y la tecnología del hierro, que permite desarrollar todavía más la ideología aristocrática y guerrera del mundo indoeuropeo. ¿Qué es la Edad del Hierro? ¿Cuál es esa etnogénesis? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues de los famosos pueblos prerromanos, de cántabros, astures, celtíberos, carpetanos, oretanos, íberos, edetanos, turdetanos, costetanos, bastetanos, ¿verdad? Lusitanos. Bien. ¿El término tano qué significa? Bueno, eso es una manera de designar ese pueblo, esa tribu. Esos pueblos prerromanos, mi tesis doctoral fue sobre la Hispania céltica, sobre los pueblos prerromanos del mundo céltico en España. Bien, esos pueblos prerromanos son literalmente tus abuelos y los míos, o mejor dicho, nuestros tatarabuelos. A día de hoy la genética se utiliza en el ámbito del estudio histórico para conocer los desplazamientos de población, las sustituciones demográficas, y es interesante que la genética nos está demostrando que más allá de la invasión romana, la llegada de los godos o incluso la invasión islámica, el zócalo genético fundamental de los españoles de hoy día sigue siendo el que tiene que ver con celtas, íberos y celtíberos de la España prerromana. Entonces, es bueno pensar que literalmente esos pueblos de la Edad del Hierro, esos carpetanos, por ejemplo en Toledo se hacían llamar carpetanos, esos carpetanos de la Edad del Hierro en Toledo son tus tatarabuelos. ¿Qué poblaciones más o menos Muy poco, hablando? Vamos a ver. Son poblaciones que tenemos que entender que Toledo no era una ciudad, por decirlo así, con 20.000 habitantes siquiera. Pero es que tampoco Roma era una ciudad especialmente grande, hasta muy avanzado lo que sería el pleno imperio y el alto imperio. En cualquier caso, Edad del Bronce, Edad del Hierro, pueblos prerromanos, proceso de etnogénesis. Entonces, ahí ya tenemos un primer dato. En la ciudad de Toledo están, como en el resto de España, en este caso como carpetanos, como pueblo carpetano, nuestros tatarabuelos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a cambiar de fase histórica a partir de la Edad Antigua. De la llegada primero de Cartago, los colonos griegos y fenicios, pero sobre todo de Cartago, Almícar y Aníbal, y luego ya Roma. Roma llega a España, a la península ibérica, para atacar la retaguardia de los cartagineses, para atacar la retaguardia de Aníbal. Que el tío ha venido aquí con su padre. Su padre le ha hecho jurar odio eterno a Roma. Vienen de Sicilia, los cartagineses tenían Sicilia, la han perdido en la Primera Guerra Púnica, han construido una especie de base de operaciones en el Levante y en el sur peninsular, en el sur de España y el Levante de España, donde adquirir fuerzas, mercenarios, tropas y atacar Roma. Entonces Almícar hace jurar odio eterno a su hijo Aníbal contra Roma. Su padre va a morir luchando contra los oretanos, que es un pueblo ibérico de la Mancha, entre Albacete y la Sierra Morena albaceteña, y Aníbal toma el mando. Y bueno, pues él organiza una campaña que es histórica, lo sabréis, cruza los Pirineos, cruza los Alpes y ataca a Roma en su propia casa, ¿no? No puede decir el padre que no cumplirá la promesa, ¿no? No, hasta el final de su vida Aníbal vivió así, hasta el final de su vida. Bueno, pues no vamos a contar la historia de Aníbal, pero Roma ataca la retaguardia de Aníbal y desembarca en España. Derrota a los cartagineses acá, en parte con ayuda de los propios íberos, que quieren, por decirlo así, sacudirse el yugo cartaginés, y comienza la conquista romana de Hispania. La conquista romana de Hispania se prolonga durante 200 años. Roma tarda literalmente 2 siglos en ocupar la península ibérica. Bueno, pues en estos 200 años, obviamente, ataca la ciudad de Toledo. Entre el año 192 y 193 a.C., la campaña de Fulvio Nobilior. Y bueno, pues es una campaña en la que tiene que poner asedio a la ciudad. Tito Livio dice que es una ciudad pequeña pero muy bien fortificada. Se nos menciona una especie de líder, incluso se dice que es como un rey, no sabríamos decir si rey o líder
de la ciudad de Toledo, que es capaz de convocar a pueblos de alrededor para que ayuden a la ciudad. La ciudad de Toledo va a ser defendida por los carpetanos, pero también por betones, que son un pueblo celta de la zona de Ávila. Creo recordar que por arébacos, que son los celtas de la zona de Soria, los futuros celtíberos de Numancia. Aún así, la ciudad es conquistada y nos llega un primer nombre de un toledano. El primer nombre que tenemos de un toledano es de un líder celtibérico carpetano de la ciudad, que se llama Hilerno. Hilerno. Quedémonos con este nombre. El primer nombre de un toledano, Hilerno. Y ojo, otro detalle interesante. Tito Livio es el historiador romano que nos cuenta la conquista romana de Toledo. Bien, pues Tito Livio dice Hilerno, los carpetanos, los betones, pero luego genéricamente a todos esos pueblos los designa como hispani. Dice, los hispani perdieron, fueron derrotados por el general romano. Es decir, nos llama españoles. O sea, ya ahí tenemos un primer... Es muy interesante cómo Tito Livio en general lo hace así, pero en el caso concreto de Toledo dices, vaya, menciona carpetanos, menciona a los pueblos, pero dice, son hispani. Claro, es normal, es que la conquista romana de la península ibérica convirtió Iberia, que sería un término más vinculado al mundo griego, en Hispania. Hispania es una provincia del Imperio Romano. Y los habitantes de esa provincia se les llama hispani. Entonces, yo creo que en la historia de España, tus tatarabuelos es el mundo celtibérico. Sería el zócalo genético, que se dice en historia. Pero claro, el concepto político de España está ya en la Hispania romana, porque es una provincia del imperio. Ahí hay un concepto político. Y Tito Livio dice hispani, españoles. Ahora, ¿qué pasa? Que el imperio romano, bueno, pues conocemos su esplendor y su caída con las invasiones bárbaras. Bien, durante ese periodo, la ciudad de Toledo se desarrolla. Se desarrolla desde el punto de vista urbanístico. ¿Hablamos de qué siglo, más o menos? Vamos a ver, si la ciudad de Toledo es conquistada en el año 192 a.C., y las invasiones bárbaras o la caída de Roma por parte de los godos ocurre en el año 410 después de Cristo, pensemos que hay casi 600 años en los cuales Toledo va a estar viviendo entre el sustrato celtibérico y la romanización. Pero vamos, cuando ya lleguemos al Bajo Imperio, al proceso de decadencia de Roma, la ciudad de Toledo no es decadente. Ha conseguido un gran desarrollo urbanístico y un gran asentamiento económico. Sin embargo, es una ciudad que no hace parte del proceso histórico romano, es decir, durante esos siglos Toledo no se la menciona. No es una ciudad relevante, es una ciudad próspera, bien asentada, tiene un circo romano espectacular. El circo es de carreras de caballos, como el de Ben-Hur. Es un circo de carreras, se cree que tiene un templo importante a Hércules, una serie de cuestiones. El circo que estaría detrás de la Reconquista. Exacto, el circo romano que tenemos en Toledo ha de ser puesto en valor. No ya desde el punto de vista de la recuperación arqueológica, que se ha hecho y están en ello, o se está haciendo y cada vez está mejor, la verdad, sino de los propios toledanos. Es decir, hemos dicho un primer toledano, Hilerno. Bien, una primera pista de Roma, el circo. La ciudad de Toledo no es una ciudad menor en Roma. Aunque no hace parte de las grandezas históricas del Imperio Romano, es una ciudad que adquiere ese desarrollo de prosperidad, de éxito. Tiene un circo, se cree que es el circo de carreras de caballos más grande de Hispania. O sea, para que nuestros televidentes lo imaginen, ¿no? Toda esa zona detrás de la comisaría de policía. Exacto, detrás de la comisaría de policía, el parque. Imaginemos en nuestro imaginario, ¿no? Posiblemente tienen que pensar que la ciudad estaba arriba. O sea, los romanos lo que hacen es construir. Pues los romanos sí estaban en la montaña. Claro, ¿no? Ellos conquistan el castro celtibérico, el castro carpetano, que posiblemente estaba donde a día de hoy está el Alcázar. El Alcázar se levanta, si tiras para abajo, sobre la ciudad celtibérica. Bien, a partir de ahí Roma crea el Toletum, que ya no es un castro, no es una ciudad simplemente fortificada en un alto, es una ciudad capaz de ocupar posiblemente todo el terreno, incluida la zona más sagrada, donde está la catedral, luego hablaremos de ello. En la catedral hay un manantial ancestral ya desde época céltica. Es el manantial de donde viene la leyenda y tradición del agua de la Virgen del Sagrario. Entonces, Roma es el que realmente crea ese Toletum. Pero luego, como ocurre en las ciudades romanas, es a las afueras de la ciudad que desarrolla, entre comillas, un espacio de ocio. Y están los teatros, algunos templos y está el circo. Entonces, esa ciudad es importante, las postrimerías del Imperio Romano, por un dato histórico. Y es que cuando nos invaden los godos, cuando llegan las invasiones bárbaras, pensemos que primero llegan suevos, vándalos y alanos. Son tres pueblos bárbaros, sobre todo los alanos y los vándalos, pues con escasa capacidad de hacer civilización. Los vándalos lo intentarán
en el norte de África, los suevos lo intentarán en el noroeste, en la actual Galicia. Los alanos no tenían esa capacidad, son mi pueblo bárbaro favorito. Son tan bárbaros que parecen cimmerios de Conan, ¿vale? O sea, son tremendos los alanos, pero claro, no les puedes pedir que hagan civilización, ¿verdad? Bueno, pues los godos son los más civilizados de los bárbaros. En un primer momento atacan Roma en el año 410, después se asientan al sur de la Galia, de allí les expulsa otro pueblo bárbaro, los francos cruzan los Pirineos, llegan a Hispania, en parte llegan a Hispania con la misión, en parte, de derrotar a esos suevos, a esos vándalos y a esos alanos. Y lo que hacen los godos es que al final van a ubicar su base de operaciones y su capital en Toledo. No se van a Tarraco, por ejemplo, ciudad importante, ¿verdad? No se van a Cádiz tampoco, otra ciudad importante, no, se van a Toledo, que está en el centro geográfico de la península. Ellos ya saben que están en el centro si vienen a Toledo. Es la ciudad que está en el centro neurálgico del territorio. Y ojo, es una ciudad que debía tener riqueza y capacidades urbanísticas para que los godos pensaran, esta va a ser la capital de lo que vamos a crear. Porque los godos lo que hacen es que convierten la provincia romana de Hispania en el reino visigodo de Toledo, que se llama a sí mismo Regnum Hispaniae, reino de España. Es por eso que digo que el origen histórico de la nación española está en un reino, que es el reino visigodo, sobre todo en lo que es el reinado de Leovigildo y Recaredo. Estamos hablando, que no me equivoque, del siglo VI, el tercer concilio de Toledo, la conversión de Recaredo a la religión católica en la iglesia de Santa María. ¿Dónde estaba la iglesia de Santa María? En la catedral. La catedral se levanta sobre donde estaba la iglesia en la que el rey Recaredo se hizo católico. Y entonces se unifica toda la península ibérica con la misma religión, el mismo rey y las mismas leyes, que después fue el famoso fuero juzgo medieval. Entonces, solo por este motivo hay que entender que Toledo es la capital originaria del proyecto histórico-político que llamamos España y que se funda como un reino, el Regnum Hispaniae de los godos. ¿Podemos decir que el reino godo de Toledo es la proto-España? Total. Total, ¿verdad? 100%. Para mí es el prólogo. Y en esto los historiadores tenéis vuestras... Mira, yo diría zócalo genético, es decir, la base, nuestra arcilla. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son nuestros abuelos? Fundamentalmente celtas, íberos y celtíberos, sin contar las aportaciones de romanos, godos, musulmanes, etc. Pero el zócalo parece que la ciencia nos demuestra que sigue ahí. Concepto político, Roma. Tito Livio llama Hispani a los toledanos, españoles. Y, por supuesto, es una provincia romana del imperio, la provincia de Hispania. Concepto político, Roma. Ahora, proyecto político de vamos a ser una, no vamos a decir nación soberana porque eso no existe en la Edad Media, pero un reino, ¿no? Con los visigodos, el concepto político con el reino visigodo de Toledo. De hecho, luego veremos cuando nos invaden los moros que los reinos cristianos que surgen al norte son todos como una fragmentación de ese reino visigodo y todos, ya sea el reino de Asturias, Navarra, los condados catalanes, Aragón, todos pretenden legitimarse y fundamentarse como descendientes y continuadores del reino perdido de Toledo. Que eso de reino perdido no es una frase hecha. Es que en el Romancero Viejo, al reino de Toledo se le llama reino perdido. Y a la invasión musulmana en el Romancero Viejo, que es de la Edad Media, a la invasión musulmana se la llama la pérdida de España. Es decir, eso está en la cultura popular. El romancero lo crea la gente, es del pueblo llano. Entonces, no es exagerado decir que la protoespaña, el prólogo de España como nación política, es la ciudad de Toledo, es el reino visigodo de Toledo. Por eso digo que Toledo es la capital espiritual de España. ¿Tienes frío, Gonzalo? No, estoy bien. Soy un titán. Eres un godo. Voy a tope. Soy un godo hilerno. Acuérdale, la próxima vez que montes un pub, tío, pub hilerno. Hostia, me ha encantado el Es nombre. que con H, se escribe con H, hilerno. Bueno, Gonzalo, pues nos estábamos justo nos habíamos quedado en el momento en que van a entrar los musulmanes a España. Efectivamente. Tras el reino visigodo de Toledo, es un reino que sufre el problema que sufren todos los reinos bárbaros en Europa, todos. Es un problema que además se da ya en esa época y se prolonga durante todo el medievo, en España y en el resto de Europa. Los bárbaros germánicos, los invasores germanos, tratan de copiar ideas romanas a la hora de hacer Estado, de hacer proyecto político, pero arrastran costumbres germanas que dificultan eso, como son el tribalismo, la organización tribal en torno a los apellidos, los linajes, mejor dicho, los jefes y el reparto de la herencia de los jefes entre los hijos. Entonces, atomizan
Un rasgo característico del medievo es que tiende a atomizar el poder. El ejemplo más representativo sería el régimen feudal, ¿no? Entonces, sus condes, sus duques. Exacto. ¿no? Y los condes y los duques peleando entre ellos, o peleando con el rey, o el rey buscando unos nobles que se pongan de su lado porque los otros están a favor de otro noble que también quiere ser rey. Y cuando muere el rey, en lugar de legar el reino entero a su hijo, lo fracciona entre 5 hijos que tiene, y entonces el reino se debilita. Sí, porque, perdón que te interrumpa, para muchos es complicado cuando estudiamos esa parte de la historia. Porque tu mente siempre funciona como en naciones, ¿no? O en estados. O sea que sí, las guerras, funciona en Roma. ¿verdad? Funciona en mentalidad romana. Y piensas en Alemania contra Francia no entiendes por qué el rey de León y Castilla de repente divide el reino entre sus hijos y dice, oye, os debilitáis. Sí. Vamos a ver, aquí dos cosas. Uno, los godos, sobre todo yo creo que es gracias a Leovigildo, que es un personaje histórico igual que su hijo Recaredo, toledanos los dos, y que deberían formar parte del imaginario colectivo de todos los españoles. Son dos personajes interesantísimos y que forman parte fundamental de nuestra historia. Ellos creo que en gran parte consiguen que el reino nunca se parta. Es decir, los godos no reparten el reino entre sus hijos mientras tienen el reino visigodo de Toledo, pero se matan entre ellos a la mínima por llevar la corona. Es decir, el reino visigodo entra rápidamente en guerra civil entre las distintas facciones de nobles por ver quién se queda con el reino cuando el rey muere o cuando al rey lo matan. Entonces, el problema es que eso que llaman el morbo gótico, que era el hecho de que los godos se mataban, los nobles y los reyes, por ver quién estaba al frente del reino de Toledo, eso tiene que ver con esa, vamos a decir, costumbre germánica de una jefatura que a veces se elige incluso a mano alzada, que no tiene que ver con el linaje. Entonces, de hecho, Leovigildo trata de hacer linaje, los reyes godos tratan de hacer linaje, pero siempre llega la costumbre germánica de elegir al jefe, entonces se rompe el linaje y hay pelea por ver quién tiene el trono. Bien. Entonces, los godos sufren, por decirlo así, la manía germánica de las jefaturas y no del linaje, del rey sagrado, como se va a plantear, bueno, ya venía desde Roma, desde el Alto Imperio, desde Augusto, y luego los conceptos de realeza sagrada que se dan en el medievo, en el Sacro Romano Imperio, en fin. Pero es que después, cuando nos invadan los moros, los reinos cristianos del norte entran en otro morbo germánico, y es que los reinos cristianos, muere el rey y reparte el reino entre los hijos. Y siempre al final los hijos se pelean para que uno lo vuelva a unificar. Y luego otra vez lo vuelva a separar y así sucesivamente. Lo que pasa es que luego, conforme avance el medievo, todo eso se va a ir corrigiendo. Se van a ir romanizando las costumbres y van a decir, no también, repartas el reino. Quizá también hemos heredado genéticamente algo. Sí, eso es la impronta de pelearnos entre nosotros. Hay que decir, joder, madre mía. Dicen que los pueblos prerromanos se peleaban mucho entre ellos y que eso les sirvió a Roma para conquistarles. Bueno, pues los godos y después los reinos cristianos parece que eso también lo sufrían. En cualquier caso, aprovechando una guerra civil entre la nobleza visigoda, nos invaden los moros en el año 711, con el rey don Rodrigo, que es derrotado en la batalla de Guadalete, y Bitiza, que era su contrincante, que había pedido ayuda a los moros para que cruzaran el estrecho y derrotaran a Rodrigo. Claro, esas tropas que vienen a ayudar a Bitiza derrotan a Rodrigo y le dicen a Bitiza, colega, ahora el reino nos le quedamos nosotros. Entonces empieza la España islámica, lo que luego será el Al-Ándalus. Entonces se cumple lo que decía la profecía, ¿no? Efectivamente. Que luego, no sé si lo efectivamente, ahora, porque aquí llegado a este punto hay que mencionar una leyenda fundamental de Toledo, que yo creo que también merece la pena que la sepa toda España, porque es una leyenda que funciona como mito fundacional. La ciudad de Toledo la funda el héroe Hércules. Llega hasta el promontorio rocoso donde a día de hoy se levanta la ciudad y encuentra una cueva. En la cueva un dragón, derrota al dragón. Por beber la sangre del dragón adquiere conocimientos mágicos, agranda la cueva, levanta una torre, funda una especie de escuela de enseñanzas mágicas y alrededor de la escuela, de esa cueva y de esa torre, surge una ciudad. Cada 7 años, ¿no? Traían 7 magos cada 7 años, exacto. Y la imagen es muy arquetípica. Sobre la cueva, la torre. Dentro de la torre, la enseñanza. Alrededor de la torre, la ciudad. Y alrededor de la ciudad, un reino. Siempre digo que no hace falta haber estudiado filosofía en Alemania para darse cuenta de que todo eso son arquetipos. La cueva del conocimiento, la torre que llama al conocimiento y donde se aprende, el reino alrededor de la torre que a su vez ha tenido una ciudad alrededor. Ese es el origen mitológico de la ciudad. Pero luego, claro, viene la profanación. No se puede profanar la torre, no se puede bajar a la cueva de Hércules. El rey... ¿Qué es lo que decía la...? Claro, la leyenda decía que cuando Hércules marcha, coloca un candado. Dice, yo fundé un centro de enseñanzas mágicas por bajar a la cueva y vencer al dragón. Mientras yo no vuelva, entre comillas... Si yo estoy fuera, aquí no entra nadie. Aquí no se puede pasar.
Un poco como Adán y Eva, ¿no? Sí que va por ahí. ¿no? Yo siempre lo he comparado con eso. Podéis hacer lo que queráis, tenéis el reino. Paraíso, pero la manzana no se toca. No entréis en la cueva de la sabiduría, no profanéis la torre del conocimiento. Y coloca un candado. Es verdad que algunos estudiosos, en España por desgracia no siempre se afina aquí, pero algunos estudiosos sí que lo han señalado, que hay un paralelismo, porque es un arquetipo. Se funda el reino simbólicamente es como una edad de oro, pero hay un tabú que no se debe profanar. No comas del árbol, no entres en la torre, no bajes a la cueva. Hay una sabiduría y un conocimiento que no puedes merecer así como así, que a lo mejor alguna prueba debes pasar para entrar allí. Bien, entonces, cada vez que hay un nuevo rey en Toledo se coloca un candado en la torre. Un nuevo rey, un nuevo candado, un nuevo rey, un nuevo candado. A la torre de Hércules o casa de Hércules en Toledo se la conoce como la casa encerrojada, según las leyendas. Pero claro, llega un rey que no cumple con el tabú, que es el rey Don Rodrigo. Entonces, Don Rodrigo llega, el día de su coronación, rompe los candados, se adentra en la torre, baja a la cueva en busca de sabiduría, de riquezas, de lo que fuera, y solo encuentra, bueno, pues un cofre, rompe el último candado, abre el cofre, dentro del cofre el pergamino. Y en el pergamino, bueno, pues un paso de agua. Y un jinete a lomos de un caballo blanco saltando el paso de agua. Y el jinete no lleva armadura ni cota de malla, sino que lleva ropas vaporosas. Y no lleva un yelmo, lleva un turbante. Y en la mano lleva una espada, pero la espada no tiene la forma de la cruz cristiana, sino que tiene la forma de la media luna. Debajo de ese pergamino se lee: maldito tú quien quiera que seas, pues un ejército integrado por hombres como estos destruirá el reino de Toledo. Y efectivamente, bueno, pues retumba la cueva de Hércules, Don Rodrigo huye despavorido, la torre se derrumba. Entonces la torre se derrumba y como la torre señalaba la entrada a la cueva, desde entonces no hemos vuelto a saber cuál es la entrada original de la cueva de Hércules. Habrá muchas tradiciones acá. Que si es la cueva de San Ginés, que es una antigua canalización romana de alcantarilla, de agua, de depósitos de agua. Que si hay una cueva secreta debajo del Cerro del Bú, que si hay una entrada en una finca a las afueras, etc. Pero la cuestión es que simbólicamente se profanó la cueva. Lo importante para mí de la cueva es la enseñanza simbólica y espiritual. O sea, yo no tengo ningún interés en excavar, no creo que vaya a aparecer una cueva de Hércules. Entonces, la torre se derrumba y el reino ha quedado maldito. Poco después, los moros, a lomos de sus caballos blancos, con sus turbantes, sus ropas vaporosas y las espadas en forma de media luna, derrotan al rey Don Rodrigo. Es verdad que no lo derrotan así como así, sino que previamente el rey Don Rodrigo, ¿qué ha hecho? Violar a la cava, Florinda la Cava, la hermosa, que se bañaba en los baños que se conocen a día de hoy de la cava. Hay otra leyenda también. No, es que están unidas. Claro, es que Don Rodrigo acaba siendo como el... Yo no diría casi Adán, yo diría casi el Lucifer, es el que provoca la caída del reino. Don Rodrigo es el malo en las leyendas. Entonces, Florinda la Cava se baña desnuda en los actuales baños de la Cava. Perdóname las gracias, es la Yoko Ono de... Toledana. Bueno, en la leyenda se suicida ella también. En algunas leyendas ella se suicida porque se dice que ella seduce con sus baños, su cuerpo voluptuoso, se deja ver por el rey Don Rodrigo. El rey Don Rodrigo finalmente la viola. Y entonces, en algunas leyendas se cuenta que ella manda en un pequeño cofre un huevo podrido a su padre, que era el conde Don Julián. ¿A qué se dedicaba el conde Don Julián? Era el guardián del estrecho de Gibraltar. Y entonces él dijo: anda, coño, que has violado a mi hija. Pues el estrecho de Gibraltar deja de estar vigilado. Y los moros cruzan, Tarik cruza y viene hasta la ciudad de Toledo. Y es la caída del reino visigodo, la pérdida de España que va a cantar el romancero. Don Rodrigo muere en batalla, su cadáver desaparece y Florinda la Cava se suicida. Se tira a las aguas del río, porque se da cuenta de que sobre ella también se ha proyectado o se ha arrastrado la maldición. En cualquier caso, aquí lo que estamos viendo es un hecho histórico. Las guerras civiles entre los visigodos propician la invasión musulmana y luego cómo el mito y la leyenda se acercan a esa realidad histórica, introduciendo en la realidad histórica una lectura simbólica espiritual muy interesante sobre la fundación de la ciudad en torno a un conocimiento, el conocimiento que no debe ser profanado, el rey profanador, que igual que profana la cueva, profana la doncella. Y las dos profanaciones, la más material y carnal y la más simbólica y espiritual, desatan la maldición. La invasión musulmana es entendida como una maldición por parte del imaginario medieval español, una maldición vinculada a la cueva de Hércules. Entonces, claro, con todos estos datos, ¿cómo no vamos a decir que Toledo es una de las capitales espirituales, es la capital espiritual de España y una de las capitales fundamentales del acervo histórico y mágico-simbólico europeo? En todo caso, para volver a la historia, después de habernos acercado a la leyenda, nos invaden los moros y se produce el Toledo islámico. Son casi algo más de 350 años
¿Cómo es ese Toledo islámico, Gonzalo? Más o menos. Porque Muy complicado. Muy complicado porque la mayor parte de la población cristiana se quedó. son 3 siglos. Claro, la mayor parte de la población toledana se quedó. Son los llamados mozárabes. Son cristianos que siguen siendo cristianos aún viviendo bajo el, entre comillas, yugo musulmán. O sea, no es que los moros No hay sustitución demográfica. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que estos mozárabes toledanos, en general todos los mozárabes tienden tarde o temprano a comportarse así, pero los que principalmente lo hacen son los toledanos. Son totalmente levantiscos contra el poder de Córdoba. El Emirato de Córdoba, el rey moro de Córdoba, que luego será califa, entonces no será solo rey político, sino también autoridad religiosa, se encuentra con que la ciudad de Toledo es rebelde. De hecho, es que se subleva, yo no recuerdo ya cuántas veces, 20 o tantas veces, no sé cuántas veces, se subleva contra Córdoba. Llega a pedir ayuda a los reinos cristianos del norte. Hay campañas de reinos cristianos para venir a ayudar a los toledanos. Entonces, la ciudad de Toledo, desde el 711 hasta, yo diría, el 932, que es cuando la asedia Abderramán III, es una ciudad levantisca. Tiene periodos importantes en los que se gobierna a sí misma. O sea, nunca los moros controlaron del La todo ciudad, la ciudad, ¿no? Al-Ándalus tiene 3 fronteras fundamentales. O sea, que fue un son grano en el culo, por decirlo de alguna manera, dentro sí. del reino musulmán. Mira, tiene 3 ciudades fundamentales en la frontera con los cristianos, que son Zaragoza, la frontera alta, Toledo, la frontera media, y Mérida, la frontera baja. Entonces, imaginaos, ¿no? He dicho alta, media y baja para entendernos. Zaragoza, Toledo, y aquí abajo ya en Extremadura, Mérida. Bien. La más levantisca, la más problemática es Toledo. Se subleva una y otra vez, pide ayuda a los reinos cristianos, matan al gobernador moro que es enviado acá. Por ejemplo, la leyenda de la noche toledana tiene que ver con eso. Los toledanos cogen al gobernador cordobés que la ha enviado y lo decapitan. Entonces, bueno, pues se preparará una estratagema para vengarse. Y entonces vendrá aquí otro gobernador que hará un falso banquete y en el banquete decapitará a la nobleza visigoda toledana. Sé que tenemos muchas cosas que contar, pero es imprescindible que me cuentes, aunque sea brevemente, la leyenda de la noche toledana. Porque la leyenda ¿cuántos toledanos hablamos de eso sin saber exactamente? No, pero es que se dice en toda Hay España. 2 versiones, un poco, ¿no? Bueno, toda leyenda tiene varias versiones. Mínimo 2, ¿no? Toda leyenda tiene varias versiones, porque la leyenda no es un hecho histórico exacto, pero tampoco es una creación literaria. Si yo escribo una novela, ahí esa versión de la novela, no vale hacer muchas más, ¿no? Entonces la leyenda siempre varía, pero tiene que tener una serie de temas fundamentales que se repitan y que son troncales a la leyenda, ¿verdad? Bien, la leyenda de la noche toledana es otro clásico. Cuando tienes una mala noche, porque no duermes, te sienta mal la comida, o has bebido, o sales por la noche y te pegas con uno, vuelves con el ojo así, joder, tuvimos noche toledana. Una noche en la que de algún modo pierdes la cabeza y las cosas salen de aquella manera es una noche toledana. ¿Por qué? Bueno, pues porque, según la leyenda, tras esta rebeldía toledana es enviado un gobernador acá que en teoría viene con buenos modales. Oye, hagamos las paces, busquemos una convivencia, que al frente de la ciudad haya, entre comillas, un gobierno de consenso, un gobernador enviado desde Córdoba, musulmán, no encontrarlos por y un gobernador cristiano, mozárabe, visigodo. Entonces se organiza el banquete, el banquete es una celada, y son decapitados. Y las cabezas se cuelgan en picas. La boda roja de Juego La boda roja de Juego de Tronos, para quien nos siga. Entonces, a partir de entonces se dice que cuando tienes una mala noche, en la que de algún modo pierdes la cabeza, pues has pasado una noche toledana. La noche toledana lo que nos está señalando es precisamente lo conflictivo que fue Toledo durante siglos. Pero hasta el 932-33, porque ahí lo que pasa es que arranca el califato y Abderramán III se tira 2 años asediando la ciudad de Toledo, para que se rindan los mozárabes. Y ya no solo los mozárabes, es que incluso había cristianos que se habían hecho musulmanes, que los llamaban muladís, y los muladís, que podemos decir que de familia o de sangre eran hispanogodos o hispano-romanos, se ponen con los mozárabes a luchar contra Córdoba. Entonces es una ciudad completamente rebelde. Entonces el Abderramán durante 2 años asedia la ciudad y la rinde. Llega a construir una mini ciudad a las afueras, que es el barrio de las Covachuelas. El barrio de las Covachuelas arranca en gran medida con el asedio de 2 años que hace Abderramán III. Entonces ahí ya sí que la ciudad de Toledo, por decirlo así, se suaviza. Pero el califato dura muy poco, es el canto de cisne del poder del Al-Ándalus realmente. En un siglo se viene abajo, sobre todo a partir de Almanzor, se viene abajo. Y es entonces cuando aparece la taifa toledana, que es el reino moro independiente de Toledo. No depende de Córdoba, no depende de Sevilla. El Al-Ándalus se desmenuza, se atomiza, se fragmenta. Y entonces sale la taifa de Toledo, que es un momento muy interesante porque con Al-Mamun adquiere verdadera efervescencia cultural. El arranque de la famosa Escuela de Traductores de Toledo y de ese Toledo de efervescencia cultural medieval empieza en ese momento. Ahora ya es una ciudad muy débil,
¿Por qué? Porque los reinos cristianos, entre comillas, van a tope. ¿Veis? Entonces que Alfonso VI va a estar preso en Toledo, exiliado en la ciudad de Toledo, está exiliado en la ciudad de Toledo. Durante el exilio se cree que comprende cómo funciona la ciudad, el papel que tiene, y entonces, bueno, pues en el 1085, cuando él ya consiga el trono, conquista la ciudad. Bueno, con la balanza se está inclinando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver, esto es muy importante. La ciudad de Toledo, si no recuerdo mal, se reconquista el 25 de mayo del 1085, que tiene narices que los toledanos ni lo sepamos ni apenas lo celebremos. Pero se reconquista en esa fecha. Pues sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí, Gonzalo, esto, porque el tema de las cámaras, ¿cómo vamos de cámara? Vale, pues vamos a cortar aquí y vamos a arrancar directamente.